Bien, vamos a dar inicio. El tema de esta tarde, de este día, se llama ¿a quiénes vendrá a buscar el Señor? Esa es una pregunta que yo creo que todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, nos deberíamos de hacer. Pero aquí la pregunta es: ¿a quiénes va a venir a buscar el Señor? ¿Va a venir a buscar a los musulmanes, a los testigos de Jehová, a los católicos, a los judíos, a los cristianos o a la iglesia? Porque si usted le pregunta a cualquier miembro de alguna de estas iglesias o como se llamen, ellos van a decir que ellos están en la verdad, que si Cristo viene, ellos se van a ir. De hecho, ese es un sentir y una manera de pensar de todos los cristianos, que cuando el Señor venga, va a venir a buscarnos a nosotros. Pero en realidad, ¿a quiénes va a venir a buscar? Acompáñeme y vamos a descubrirlo juntos en esta tarde, o en esta mañana, todavía es mañana. Vayamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 3, y veamos lo que dice la palabra de Dios. Y si me voy, dice Jesucristo, y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti dándote gracias por esta mañana, por este día, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de venir a tu casa a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo haya libertad, haya liberación, pero también, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Nos dejamos en tus manos, Señor, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús dijo: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Jesús prometió que iba a regresar, y que iba a regresar ¿por quiénes? Jesús prometió que regresaría por los que habían y los que han creído en Él. Lamentablemente, hermanos, hoy en día las iglesias, y no solo las iglesias, toda la cristiandad está ocupada y preocupada en buscar las cosas materiales, buscar las cosas del mundo, y están ocupados en tantas cosas, pero menos en buscar realmente más del Señor. Y muchos no nos damos cuenta de los tiempos que nos han tocado vivir. Creemos que para la venida del Señor todavía falta siglos o tal vez hasta milenios, y pensamos que la venida del Señor no es tan cerca y que todavía nos da tiempo para echarnos un clavado al mundial y regresar, y otra vez aquí nos va a encontrar el Señor. Y no les preocupa tanto a los cristianos o a la iglesia saber que el Señor va a regresar otra vez, que en donde se dan estudios escatológicos. ¿Sí saben qué es estudios escatológicos o qué es escatología?
¿Alguien me puede decir qué es escatología? La palabra escatología es estudios de los últimos tiempos. De eso se trata la escatología. Y cuando nosotros dábamos estudios de escatología aquí dentro de la iglesia, ¿sabe cuántos venían aquí a escuchar ese estudio? 3, 4 personas. ¿Y los demás? ¿O ya sabían todo esto? ¿O no les interesaba de plano? Y así está toda la cristiandad, así está toda la iglesia. Mire, donde se dan estudios de escatología, ¿cómo le puedo decir? La gente acude muy poco. Casi no les gusta escuchar que ya estamos en los últimos tiempos. Y no les gusta escuchar porque si ya estamos en los últimos tiempos, tendrían que prepararse, ¿sí o no? Y es a lo que mucha gente no le gusta, prepararse. Quiere que cuando el Señor, si es que viene, porque muchos piensan que a lo mejor hasta ni viene, pero que si acaso llega a venir, pues que se lo lleve así como está. Y quiero decirle que esto significa que la iglesia no ha logrado contagiarse de la verdad del regreso de Jesucristo. Muchos no lo saben y otros no les interesa. Solo que hay una cosa, que no porque nosotros ignoremos, no porque a nosotros no nos interese saber si regresa o no regresa y cuándo regresa, no por eso el Señor va a dejar de venir. O sea, Él dijo, yo voy y voy a regresar y vendré otra vez, les dijo, y os tomaré conmigo. Así es que lo esperemos o no lo esperemos, lo sepamos o no lo sepamos, diga, el Señor va a regresar. ¿Y cómo va a encontrar a su iglesia? Afanados, buscando las cosas del mundo, buscando las cosas materiales, como si cuando el Señor venga y nosotros nos vayamos a ir con el Señor, todo lo que hemos logrado acumular, riquezas, bienes, terrenos, cheques, cuentas bancarias, automóviles, casas, todo eso nos los vamos a llevar junto con Él. ¿Sabe que eso se va a quedar? Decía un hombre de la palabra, un hombre llamado Job: desnudo vine y desnudo ¿qué? Regresaré otra vez. Así es que hay una pregunta, mis amados hermanos, que todos nosotros nos deberemos de hacer. Yo le pregunto, ¿usted cree que Cristo viene? ¿Sí cree? A ver, levante su mano. ¿Quién cree que Cristo viene de nuevo? Ahora, la siguiente pregunta obligada ahí mismo es: ¿nuestras actitudes demuestran que sabemos que Cristo viene? Porque una cosa es saber y otra cosa es estar preparados para cuando Él venga. La Biblia dice que bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo encuentre ¿cómo? Lo encuentre haciendo así como le mandó hacer. Así es que cuando el Señor venga nos debe de encontrar haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Sea como sea, Cristo viene de regreso. ¿Sí dice amén? Él dijo, un poco más y no me veréis, un poco más y me veréis, y si me voy, volveré, dijo el Señor. Así es que no es lo que realmente nosotros queramos hacer, mis hermanos, sino que su regreso es un hecho y una realidad, aunque muchos de nosotros no lo estamos esperando. Y muchos no lo esperan porque basan su
doctrina, basan su creencia en que el Señor dijo esto hace 2000 años. Y dice que muchos ya tienen por tardanza la promesa. Pero Pedro dice, no tengan por tardanza lo que Dios ha declarado que va a hacer. Lo que pasa es de que Él no ha regresado porque está dándonos tiempo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Para que cuando Él venga, ninguno de los que están inscritos en el libro de la vida perezca y se pierda. El Señor dijo, me voy, pero os volveré a ver. Y entonces dice que se gozará nuestro corazón. ¿Se gozará nuestro corazón cuando Él regrese? ¿O nos tomará de sorpresa y diremos, wow, Señor, ya llegaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿A qué horas llegaste aquí, Señor? Permíteme, dame 5 minutos para prepararme. Así como cuando las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Que había 10 vírgenes que estaban esperando a su señora, estaban esperando al esposo, pero dice que las 10 se durmieron y cuando llegó la noche, a medianoche dice que tocaron y entonces dijeron, llegó el esposo. Y 5 de las 10 tenían aceite, 5 de las 10 estaban preparadas para recibir al Señor, pero 5 que dice que no tenían aceite. Y entonces les dijeron, danos chance, Señor, ahorita vamos a comprar aceite y ahorita regresamos. Se fueron. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? La puerta se había cerrado. Creemos, hermanos, que Dios siempre nos va a estar esperando hasta que nosotros decidamos entregarle verdaderamente nuestra vida y prepararnos para su venida. Pero quiero decirles, hermano, que Él dijo, yo regresaré y voy a ir por aquellos que estén preparados. Y entonces la pregunta nuevamente que nos venimos haciendo es, ¿a quiénes vendrá a buscar el Señor? Vamos a ver entonces a quiénes son a los que va a venir a buscar el Señor. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 18, verso 8, y mire lo que dice la palabra. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? ¿A quiénes va a venir a buscar el Señor? Aquellos que tienen fe. Desde su primer venida, cuando Cristo vino a la tierra de manera física, Él venía buscando a personas que tuvieran fe. Él venía buscando que su pueblo, el pueblo de Israel, tuviera fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conocía y sabía lo que decían las Escrituras y sabía que iba a venir el Mesías. Lo sabían, sí. Lo esperaban, sí, pero no tenían fe en el Hijo de Dios. Y cuando Él vino, simplemente no lo reconocieron y no lo quisieron recibir. Entonces, Él no encontró esa fe que venía buscando dentro de su pueblo. En otra ocasión, Jesús se maravilló, dice, al ver la fe de un hombre. Este hombre dijo, Señor, mi siervo está enfermo y yo sé que tú lo puedes sanar. Solo basta que digas tu palabra y mi siervo sanará. ¿Y saben qué? Que este hombre ni siquiera era del pueblo de Israel. Era un centurión, era un soldado. Y dice la palabra de Dios que Jesús cuando escuchó lo que este hombre decía, Él dijo que Él se maravilló
grandemente, porque dice, en todo Israel no he encontrado una fe tan grande como en este hombre. Él buscó esta fe en Israel y no la halló. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante que tengamos fe? Porque ¿cuáles son los efectos o cuál es la evidencia de que alguien tiene fe? Porque si yo les pregunto a los que estamos aquí, hermano, hermana, ¿tiene usted fe? ¿Qué me va a decir? Que sí, ¿verdad que sí? A ver, levante sus manos los que tienen fe. Bueno, a unos nomás le hacen así. Tengo fe, pero así poquita, chiquitita. Pero, ¿qué es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de cómo podemos demostrar o decir que tenemos fe? Número uno, la fe nos hace que caminemos sobre las aguas. ¿Qué es caminar sobre las aguas? Caminar sobre la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos, lo que digamos y lo que hacemos sea conforme a la palabra de Dios. Número dos, nos hace vivir en una vida sobrenatural. Dejamos de ver las cosas materiales, dejamos de ver las cosas naturales y nos enfocamos en las cosas sobrenaturales. Usted y yo, hermanos, aunque estamos aquí en la tierra, pero no somos de la tierra, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, tenemos una ciudad celestial que no está aquí. Por lo tanto, así como Jesús caminó de manera sobrenatural sobre la tierra, así si tenemos fe, así vamos a caminar también nosotros. No importan los problemas, no importan las tormentas, no importan los desiertos. Nosotros, nuestra fe va a estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Y vamos a saber que no importa lo que esté pasando, Dios es todopoderoso para sacarnos de cada uno de esos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Nos hace salir del pecado de Sodoma. Hace que dejemos atrás nuestra vieja manera de vivir y que vayamos hacia el propósito de Dios. Mire, muchos cristianos todavía siguen viviendo bajo la misma naturaleza vieja que tenían antes. Todavía siguen teniendo las mismas costumbres de antes de recibir a Cristo, antes de ser cristianos. Todavía tienen celos, todavía tienen pleitos, todavía hay envidias, hay orgullo, hay muchas cosas que todavía no hemos logrado quitar de nosotros. ¿Y sabe por qué no la hemos logrado quitar? No porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque a nosotros nos gusta ser así. No hemos querido cambiar nuestra manera, nuestra vieja manera de vivir, y queremos todavía ser cristianos, pero viviendo a la manera antigua. Pero si alguien tiene fe, lo primero que tiene que saber es que tiene que cambiar su manera de vivir. La fe nos hace salir de la esclavitud del pecado de Egipto. Mire, todavía hay mucha gente que todavía sigue viviendo en las cosas del mundo, en las costumbres del mundo, y todavía sigue haciendo cosas que le enseñaron sus antepasados. La fe nos hace llevar, nos hace creer en nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es creerle a Jesucristo. Porque muchas veces decimos, yo sí creo en Cristo, gloria a Dios, pero eso no cambia las cosas. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que aún los demonios creen en Cristo? Y eso no los hace santos, ¿verdad que no? Por eso es tan importante que no solamente creamos en Cristo. Qué bueno que todos los que estamos aquí ya creemos en Cristo, pero lo que Él quiere es que le creamos a Él, que lo que Él dice que va a hacer con nosotros, creamos que Él es todopoderoso para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén?
y también por la fe esperamos su regreso. Y al esperar su regreso nos preparamos para cuando Él regrese. Y lo más importante, por la fe buscamos agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que no importa que seamos hijos de Dios, no importa cuántos cristianos seamos, no importa cuántos años de cristiano tengamos, pero si no tenemos fe, no estamos agradando a aquel que nos llamó para su reino. Entonces, como puede ver, la fe es básica para nosotros. Por eso es que cuando Cristo regrese en su segunda venida, una de las cosas que va a buscar en cada uno de nosotros es aquellos que tengan fe. Cuando venga Jesucristo de regreso, nos verá a los ojos y nos preguntará si verdaderamente le hemos creído a Él. ¿Por qué será eso? Porque sabe que el mundo está lleno de incredulidad. Todo mundo cree en algo. Cree en que este año le va a ir bien, cree que su trabajo lo van a ascender, cree que su negocio va a crecer, cree que se va a ir de vacaciones y que va a regresar como si nada. O sea, todo el mundo cree en algo. Incluso mucha gente cree en los ídolos. Esos que tienen ojos y no ven, esos que tienen pies y no andan, que tienen manos y no toman nada. Mucha gente cree en eso. Pero son muy pocos. Aún los mismos cristianos somos muy pocos los que creemos en Cristo Jesús y le creemos al Señor. El ataque del enemigo es decirnos que tenemos la ayuda más pronta y más cercana de otras personas que de la mano de Dios. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer si Dios no está con nosotros. El Señor dice: no temáis ni os acobardéis, porque el Señor estará con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le da un aplauso, hermano, al Rey de Reyes? Estaba un poquito fría la mañana, hermano, pero vaya entrando en el calor del Espíritu Santo para que usted reciba verdaderamente la palabra que Dios tiene para usted. Quiero decirle que aunque parezca que es en el último minuto en que estemos metidos en un problema, aún en el último minuto Dios puede aparecer para sacarnos. Pero Él necesita que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe permanezca. Y Él siempre va a estar a favor nuestro. Eso le sucedió a Pedro. Pedro, mire, decía que tenía fe y tuvo fe para dar 2, 3 pasos cuando Jesús le dijo: a ver, Pedro, ven, sal de la barca y ven a mi encuentro. Pedro salió de la barca y bajó al mar. El mar estaba embravecido y empezó a dar unos cuantos pasos en el agua. ¿Logró caminar? Sí. ¿Pero qué le pasó? Se hundió en ese momento. Y Pedro dijo: Señor, sálvame que me ahogo. Era marinero, ¿sí o no? Y sin embargo, miren, estaba desesperado Pedro. En el último minuto Jesús metió su mano y lo sacó. ¿Qué pasó, Pedro, con esa fe que te decías que tenías? O sea, la fe, por eso le decía que uno de los puntos es que la fe nos va a hacer caminar sobre las aguas. Otro punto de los que el Señor va a venir a buscar es a los expulsados de la religión. Jesús va a venir a buscar a aquellos que han salido de una religión y que han dejado de ser religiosos. Quiero decirles que
La mayoría de las personas, incluyendo a los cristianos, están bien felices, bien contentos y bien cómodos dentro de una religión. Creen que el evangelio es una religión. Creen que Jesucristo es una religión. Creen que venir a la iglesia es una religión. Incluso cuando le preguntan, oye, ¿tú ya te cambiaste de religión? Sí, ahora soy cristiano. Muchos piensan que ser hijo de Dios es estar dentro de una religión. Pero quiero decirle que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es un modo de vida. Y cuando nosotros verdaderamente hemos creído en Jesucristo, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. Y entonces llegamos a ser lo que dice la palabra de Dios, que aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte al Señor. ¿Por qué están a gusto muchos cristianos dentro de una religión? Porque no tienen que esforzarse absolutamente para nada. Vienen a la iglesia cuando pueden, cuando quieren, cuando tienen ganas, leen la Biblia cuando quieren, cuando pueden, cuando tienen ganas, oran cuando tienen ganas, cuando pueden y cuando quieren. Y eso no requiere ningún esfuerzo, pero sabe que ser cristiano se necesita hombres valientes, mujeres valientes, valientes y esforzados. Cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, miren, esta es la tierra que yo les he dado, esta es la tierra que ustedes van a poseer, pero le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ser cristiano no es de cuestión de cobardía, hermanos. Los cobardes no entran dentro del evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que los cobardes estarán afuera de la puerta, no entrarán al reino de los cielos. Por eso es que ser cristiano, ser seguidor de Cristo, se necesita ser valiente y esforzado. Pero mucha gente, mire, le gusta estar dentro de una religión porque dice, no, hoy no voy a la iglesia porque va a llover, no, hoy es tarde, hoy quiero ir a hacer otras cosas, y no se esfuerza por ir a la iglesia, ¿sí? Dice, total, o sea, si no voy, pues nadie va a notar mi presencia, si no voy, no va a pasar nada. Eso es lo que nosotros creemos, pero ¿sabe qué? Que hay alguien que nos está cuidando y nos está mirando todo lo que nosotros hacemos. Y sabe otra cosa más importante, que todas nuestras acciones están siendo escritas en un libro. Y cuando lleguemos ante el juez y nos pregunte, oye, ¿por qué tal día no veniste a mi casa? No, señor, sí fui. No, aquí dice que no veniste. Bueno, sí, lo que pasa es que tuve un asunto importante que atender. Muy bien, tache. Ahora, tal vez nosotros ignoramos que todo lo que hagamos, todo lo que digamos está siendo escrito, está siendo grabado. Nos están tomando video todos los días. Y no va a haber manera de que usted mienta, no va a haber manera de que usted se quiera disculpar con el Señor, porque todo está escrito y todo está grabado. Hay un libro para cada acción, para las obras, hay un libro para las palabras, para todo hay un libro y todo está siendo escrito. Y nadie va a poder decir, es que yo no sabía, es que no es cierto, ya no me acuerdo. No, si no te acuerdas, no te preocupes, aquí está, mira, ahí te pasa el video, órale, ahí está. Todo, hermano, todo. Usted tal vez me pueda venir a decir, hermano, fíjese que no pude venir hace 8 días porque mi primo chocó. Está bien. Le echa la culpa al primo. Está bien, yo le creo porque soy creyente. Pero
¿Pensará lo mismo Dios de usted? Tal vez ahorita, miren, no pasa nada, mentimos, hacemos lo que queremos, pero va a llegar el día en el que cuando estemos delante del juez y nos sean sacados los libros de nuestras obras, sean sacados los libros de nuestras palabras, de nuestras acciones, entonces ahí ya no va a haber nada que podamos decir que no sabíamos, porque ahí nos van a refrescar la memoria. Así es que Jesús, cuando venga, va a venir a buscar a aquellos que ya fueron expulsados de una religión. En una ocasión, Jesús sanó a un hombre ciego. Ese hombre le puso lodo en los ojos y lo sanó e hizo que viera. Este hombre iba a la sinagoga de los judíos, a la sinagoga de los fariseos. De hecho, ahí iban sus padres en esa sinagoga. Y cuando Jesús tuvo un encuentro con él, le lavó los ojos, le puso lodo y lo lavó, y ese hombre volvió a ver, tuvo visión, recobró la visión. Y cuando los líderes, fíjense lo que son las cosas, cuando los líderes de esa sinagoga se enteraron de lo que había pasado, de que ese hombre veía, fíjense, lo expulsaron de ese lugar de la sinagoga. En lugar de que le hubieran dicho, oye, ¿quién te devolvió la vista? Vamos con él, yo también quiero volver a ver, yo también quiero ver. No, se enojaron con él y lo expulsaron de su sinagoga. Sin embargo, este hombre dijo, a mí un hombre me sanó y me devolvió la vista. Y aunque estos se enojaron con él, él no negó a Jesús, ¿sí? Estos fariseos, líderes de la iglesia de aquel tiempo, habían mantenido por muchos años ciego a este hombre. Y ahora que Jesús le había devuelto los ojos, le había devuelto la vista, en lugar de alegrarse, se enojaron con él. Las enseñanzas que nosotros recibimos dentro de un lugar o dentro de una iglesia, a veces nos mantienen ciegos. ¿Sabe que hay religiosos, hay líderes en las iglesias que son religiosos y mantienen a su gente ciega espiritualmente hablando? ¿Por qué la mantienen ciega? Por el tipo de enseñanza y doctrina que cada quien le da. Y incluso fíjense que ellos habían declarado, esos religiosos habían declarado que si alguno confesara a Jesús, fuera echado fuera de la sinagoga. Y lo echaron. Y una vez que lo echaron, Jesús lo fue a buscar. Sabía que lo habían echado de la sinagoga. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué cree que contestó este hombre? ¿Quién es para que yo crea en él? Oiga, esto es como si yo a usted le predico y le digo, uy, mi nombre, usted esto y usted el otro, y viene Jesús y le pregunta, ¿crees en Jesucristo? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Quién es para que yo crea en él? ¿No se supone que una iglesia cristiana le enseña a su congregación creer en Jesucristo? Este hombre
de manera religiosa había estado muchos años dentro de esa sinagoga y no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús. En una ocasión Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y miren, les dieron varias versiones, ¿sí o no? Varias versiones. Es que unos dicen que tú eres este, que tú eres aquel, que tú eres más aquel, y que la gente no conocía a Jesús. Lo seguía, fíjense, porque dice la Biblia que lo seguían multitudes, ¿sí o no? Pero no lo conocían. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? De todos, solamente uno contestó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, mire, se asombró de esta declaración de este apóstol y le dijo: esto que me estás diciendo no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mucha gente, hermanos, cristiana por años y no conoce quién es Jesús. ¿Han oído hablar de Jesús? En las iglesias se habla de Jesús, pero no conocen verdaderamente quién es Jesús y qué puede hacer Jesús por ellos. Esa es la gran incógnita. Todo el mundo podemos saber de quién es Jesús. De hecho, lo veíamos la semana pasada, que una mujer que tenía, quién sabe cuántos, 12 años de estar enferma, dice que escuchó hablar de Jesús. Y cuando escuchó hablar de Jesús, dijo: yo quiero conocer a ese hombre. Y no le importó, dice que ella fue a buscarlo y pasó por en medio de la multitud hasta que llegó a la presencia de Jesús y encontró lo que ella venía buscando, su sanidad. Cuando tú y yo verdaderamente llegamos a Cristo buscando a Jesús, lo vamos a encontrar y vamos a también a encontrar lo que andamos buscando, lo que le andamos pidiendo a Jesús que haga por nosotros. No es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Cuando Jesús se enteró que lo habían expulsado, fue y le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo: ¿quién es, Señor? Y le dijo Jesús: pues tú le has visto. Y cuando él le dijo: tú le has visto, entonces él dijo: creo, Señor. Y cuando él dijo creo, dice que le adoró. Por eso es tan importante evidenciar que no solo creemos, sino que le creemos a Jesús. ¿Por qué? Porque si le creemos a Jesús, inmediatamente vamos a adorar al Hijo de Dios. ¿Por qué y para qué buscó Jesús a este hombre? Número uno, para mostrarle que la vida eterna no está en una religión. En una religión no vamos a encontrar la vida eterna. La vida eterna solamente está escondida en Jesucristo. Número dos, para mostrarle que Jesús no se mueve dentro de una religión. Número tres, para quitarle la ceguera. Y número cuatro, para que conociera realmente quién era Jesús y creyera en él. Quiero decirle que el movimiento religioso de las iglesias de que hoy dicen ser cristianas es que están manteniendo a mucha gente dentro de una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no le enseñan al verdadero Cristo, al verdadero Jesús. Muchos hablan de sus logros, de lo que la iglesia quiere alcanzar. Ay, hermanos, este año vamos a salir a predicar el evangelio a toda nación y a toda la colonia y vamos a ir casa por casa. ¿Cuántos dicen amén? Y todo, amén. ¿Será eso realmente conocer a Cristo? ¿Usted qué dice?
Porque muchas iglesias eso hacen campañas y vamos a salir y vamos a agarrar esta calle y la vamos a peinar casa por casa. Y si hay alguien que no esté, vamos a regresar nuevamente. ¿Creen que el ir a buscar a los perdidos, eso es creer en Jesucristo y creerle a Jesucristo? Pero si alguien les pregunta, ¿conoces a Jesús? Va a decir, ¿quién es? Muchos líderes religiosos mantienen ciegas a su congregación. Y la Biblia muy claramente dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar con los dos? Dice que los dos van a caer, ¿sí o no? Por eso es que nuestra enseñanza, nuestra doctrina debe de ser cristocéntrica. Yo no hablo de mí, no hablo de la iglesia, no hablo de fulano, de sutano. Ay, es que el hermano fulano, sutano y perengano y la hermana y que... Aquí venimos a escuchar, a hablar de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte al Señor. Por eso le digo que en nuestros tiempos estos religiosos le están causando mucho daño a la cristiandad, a los que verdaderamente quieren buscar a Jesús. Esto le pasó a esta mujer, ella quería buscar a Jesús, pero había una muchedumbre, había una multitud delante de ella, y esa multitud le estorbaba para llegar a Jesús. Pero esta mujer dijo, no, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que llegar a Jesús. Y se abrió paso por en medio de la multitud y llegó hasta donde estaba Jesús, y dice que tocó su manto y fue sanado. Yo no sé, hermanos, tú qué, por qué estés orando, cuál sea tu necesidad, pero si tú buscas verdaderamente al Cristo, al Hijo de Dios, Él va a conceder el deseo de tu corazón. Quitémonos toda religiosidad. ¿Por qué? Porque si nos quitamos toda religiosidad, vamos a estar seguros de que Cristo, cuando venga, va a venir por nosotros también. ¿Sí dice amén? Vamos a ver. Número 3, punto número 3. ¿A quiénes va a venir a buscar a Jesús? A los que dan fruto. Jesús les habló de una parábola y les dijo, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella, y ¿qué dice? Y no la halló. Y dijo el viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Qué le dijo el viñador a este hombre? Córtala. Y no es de como los amigos chiquitos, amiguitos, dice, córtala, ya no somos amigos tú, córtala, córtala. Le dijo Jesús a este hombre, corta esa higuera porque esta no da fruto y nomás está estorbando. Dice, ¿por qué ha de cansar la tierra? Jesús viene por aquellos que dan fruto, por aquellos que están dando fruto y que van a dar más fruto todavía. Pero a veces para poder dar fruto, el que cuida los árboles los tiene que podar. Contra lo que muchas veces nosotros humanamente pensamos, ay, es que si le corto esta rama, ya no van a hacer nada, ya no va a florear, ya no va a dar fruto. Pero aquellos que saben, que conocen el arte de podar, saben que un árbol, para que dé más fruto, tiene que ser podado. Y quiero decirles
que para nosotros como cristianos, para que nosotros podamos dar fruto, ¿sabe qué necesitamos? Diga, ser podados. O sea, que no le dé miedo. Porque no es de que si usted quiere o no quiere. Es que si estamos en la viña del Señor y fuimos sembrados por la mano del Señor, así queramos. Porque si usted va y le pregunta al árbol, oye árbol, de lo que sea, del fruto que sea, usted le pregunta, oye árbol, ¿te gustaría que yo te podara? ¿Qué cree que le diga? Pues que no. Si le llegara a contestar, claro está. Pero si Dios viniera, si Cristo viniera a su vida y le dijera, mira, yo quiero que tú des mucho fruto, y para que tú des mucho fruto necesito podarte, ¿te gustaría que te podara? ¿Usted qué le diría? Su silencio dice mucho. Pues aunque usted no quiera, necesitamos ser podados. Dígale al que está a su lado, necesita ser podado. Dígaselo, porque aunque no lo crea, ¿sí? Y aunque no lo quiera, necesitamos ser podados. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere podar de nosotros? Las malas costumbres, las malas palabras, lo que aprendimos desde niños, porque muchos aprendimos cosas de niños que nos fue enseñada por nuestros antepasados, y ahora siendo cristianos todavía lo seguimos haciendo. Y muchos hasta decimos, es que así era mi abuelo, y así era mi padre, y así soy yo. Lo heredé, orgullosamente decimos, lo heredé. Hubiera heredado cosas buenas, hombre. En mal carácter. Es que ese era el carácter, sacó el carácter igualito que su abuelo. Míralo nomás. Como si el carácter fuera un adorno. Al contrario, el mal carácter es un estorbo para muchos. Y esas son las cosas que Dios quiere podar de nosotros. Dice, mira, tu mal carácter no me gusta ni me ayuda, y tampoco te ayuda a ti. Te lo voy a quitar. No, yo quiero seguir teniendo el carácter de mi abuelo, es que me lo heredó. Párale, fuera carácter, fuera malas palabras, fuera malas acciones, fuera malas obras. Y de esa manera vamos a dar buenos frutos, hermanos. Y si damos buenos frutos, Jesucristo cuando venga va a venir por nosotros. Yo no sé, la verdad yo no sé. Yo le preguntaría a estas alturas a usted es cristiano, usted es hijo de Dios. Ahora, ¿qué espera cuando el Señor regrese? Para cuando el Señor regrese, ¿qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Que cuando el Señor venga lo ignore? ¿Que cuando el Señor venga se lleve a otros y a usted lo deje a la gran tribulación? ¿Eso es lo que usted realmente busca? Digo, porque si eso es lo que busca, mire, está usted haciendo exactamente lo que a usted le agrada. Y así va a suceder. Cuando venga el Señor, se va a llevar a los suyos y a usted lo va a dejar. Y cuando se quede, entonces dice que va a ser el llanto y el crujir de dientes. Y le va a decir, Señor, ¿por qué me dejaste? Yo te dejé, tú te quedaste. ¿Cómo? Pero si yo sí me quería ir contigo. Bueno, si te querías ir conmigo, ¿por qué no te preparaste? A ver, enséñame tu boleto. No, no tengo. Pues entonces, ¿cómo quieres subirte al avión sin boleto? Así es que quiero decirle que usted ya tiene un boleto. Cristo ya le dio un boleto a cada uno de los que estamos aquí, para que cuando Él venga, usted se vaya con Él. Pero hay una cosa: usted puede perder su boleto, o usted puede perder el avión. Ya ve que luego dicen, ay, se me fue el avión. Se le va a ir el avión. Cuando llegue
Ay, así, aquí está mi boleto, sí, pero ¿qué cree que el avión ya se fue? Pero ¿cómo? Si yo faltaba yo. Sí, pero ya estaba todo lleno y lo sentimos. ¿Acaso le devuelven su entrada o su boleto cuando usted pierde el vuelo? No, le dicen, pues para la otra levántese más temprano. Y lo perdió. Así puede pasar con muchos de nosotros. Nosotros ya tenemos el boleto, nosotros ya tenemos el pase, nosotros ya tenemos, ahora sí que la puerta abierta para irnos con el Señor. Pero ¿nos vamos a ir con Él? ¿Queremos irnos con Él? Esa es la gran pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Número 4, ya no sé ni cuánto tiempo llevo aquí ya. Creo que ya me estoy pasando, ya quiero ir terminando. Número 4, Jesús va a venir por los agradecidos. Dice que en una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos, a 10. Los sanó y les dijo, vayan y preséntense con su sacerdote en su sinagoga, en su iglesia. Vayan y preséntense con ellos. Y se fueron los 10 y Jesús esperaba que ya una vez que se habían mostrado, habían dado testimonio de lo que Jesús había hecho con ellos, regresaran nuevamente con Él. Pero ¿qué cree? ¿Qué dice la Biblia? Que solamente regresó ¿quién? Regresó uno de los 10. Solamente uno fue el agradecido de todos. Y entonces cuando él vio a este solo, le dijo, ¿qué no acaso fueron 10 a los que sané? Los que quedaron limpios. ¿Y dónde están los otros 9? No fue hallado ninguno de los otros 9, solamente uno. ¿Y sabe qué fue lo peor, hermano? Fíjense que aquí es algo que nos debe de preocupar a usted y a mí. Nuevamente surge que el que regresó no era del pueblo de Dios, no era cristiano, no era hijo de Dios. Fíjense nomás, había más fe en ese hombre que no era hijo de Dios que en un cristiano. Qué terrible esto, hermanos. Por eso es que la idea de que Jesús, cuando regrese, va a venir por toda su iglesia. Quiero que usted desaparezca eso, se borre eso, porque Jesús no va a venir por toda su iglesia, va a venir por unos cuantos nada más. Y le estoy dando por quiénes son, por los que Él va a venir. Él no va a venir por todo. No es que, Señor, acuérdate que yo iba a la iglesia de Tláhuac, Señor, ¿te acuerdas? Yo ahí estaba. Yo me senté varias veces a la mesa contigo, Señor. Participé de la mesa contigo, de la mesa de la Santa Cena. Yo ahí ya estaba. Es más, hasta servía, Señor, ahí. ¿Qué cree que le voy a decir al Señor? No te conozco. ¿Cómo, Señor? Si ahí estaba yo, ahí me congregaba, Señor. Mira, estaba en el eje 10 sur. Acuérdate, Señor, ahí estaba. No te conozco, le va a decir al Señor. Y dice que muchos se van a apartar del Señor, avergonzados, porque no lograron dar la talla para irse con Él. Por eso es que le digo, mire, quítese, deje de pensar de manera religiosa de que Jesús va a venir por todos los cristianos. No, eso no es cierto. Va a venir por unos cuantos. Y va a venir por aquellos que se prepararon y que con fe lo estuvieron esperando. Esto es lo que hoy en día está sucediendo. Sabe que muchos Dios los ha sanado. Muchos que estaban a punto de morir, Dios los ha rescatado de la muerte y de la enfermedad. Y son muy pocos los agradecidos con Jesús.
Unos, cuando son sanados, le agradecen al médico. Ay, muchas gracias, doctor, porque usted me sanó. Y le llevan flores, un ramo de flores, le llevan la fruta, un regalo para mostrarle su agradecimiento al médico. Otros le agradecen a los ídolos que no hicieron absolutamente nada. Muchos van de rodillas a la villa, otros van a los estos lugares donde ¿cómo se llama? A Chalma, San Juan de los Lagos, no sé, a todos esos lugares a darle gracias por haber sanado. Pero ¿qué cree? Se olvidan de lo más elemental: agradecerle a aquel que hizo posible que tuvieran su sanidad y que fueran sanados. Y ese no es otro que Dios, que es todopoderoso. La Biblia dice que Él es Jehová, nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Y otros de plano, ni a Chana ni a Juana. O sea, ni le agradecen a uno ni le agradecen a otro. Piensan, oh no, sí, es que tenía que ser sanado yo. Sí, así tenía que ser, así estaba escrito que yo tenía que sanar. Sanaste por la gracia, la misericordia y por el poder de Dios, que ejerció su misericordia y su gracia en tu vida. Pero van y le agradecen a otros. Sabe que, ok, el médico hizo lo que le correspondía hacer, pero no está en su mano del médico rescatarlo de la muerte, ¿o sí? Él hace lo que su trabajo tiene que hacer, él opera, y si le tiene que quitar algo se lo quita y punto. Pero quien realmente le va a dar la sanidad es Dios. Dios utiliza a los médicos, Dios utiliza la ciencia, pero es Dios quien debe de llevarse toda la gloria y toda la honra, porque suyo es el poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros como hijos debemos de ser agradecidos. Yo le pregunto, ¿usted le ha agradecido a Dios por haberlo sacado del mundo de tinieblas donde usted estaba? ¿Sabe que mientras usted estaba en el mundo de tinieblas, usted iba camino al infierno? Es más, muchos, dice la Biblia, que fueron rescatados ya del mismo fuego. Ya se estaban quemando ahí. Y fue Jesús y los rescató de ese lugar. Los lavó, los limpió, les dio vestiduras nuevas, les dio una corona, les dio una vida nueva y diferente. ¿Y ahora? ¿Dónde están esos agradecidos? No vienen a la iglesia, tienen otros asuntos más importantes que hacer y realizar en las cosas del mundo, tienen negocios que atender. Y Jesús, bien, gracias, Él puede esperarse. También cuando Él venga y no se lo lleve, le va a decir: Señor, me voy contigo. No, tú puedes esperarte aquí a la gran tribulación, así es que no te preocupes, te quedas. No nos gustaría, créame, no nos gustaría llegar a ese punto. Tal vez ahorita usted diga: ya me aviento la gran tribulación, pues qué cosa. Ay, hermano, no sabe lo que dice. Si Cristo nos quiere rescatar de eso, es porque eso es peligrosísimo para nosotros. Por eso es que usted y yo debemos de ser agradecidos. No olvides suscribirte en nuestro canal. También te recomiendo que veas nuestros videos anteriores. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dale ping a la campanita.